Hola, ¿qué tal? En este tutorial vamos a ver cómo podemos aplicar calcomanías por medio del uso de decals dentro de un Unreal Engine en nuestros diseños de espacios virtuales. Lo primero que hay que entender es que los decals son un tipo de textura especial dentro de Unreal, pero no solamente se aplica dentro de este tipo de software. Es un sistema que está pensado para realizar composiciones con diferentes proyecciones de texturas a partir de mapas de bits con máscaras de opacidad. Dentro de Unreal hay que diferenciar esto, pues los decals no funcionan con texturas con materiales tradicionales. Si por ejemplo yo aplicara esto dentro de un volumen de decal, seguramente no aparecería primero la información que está aquí. Tendría que modificar algunos elementos dentro del material primero. Pero antes vamos entonces a incorporar un decal dentro del nivel. Entonces escribo decal en la pestaña de Place Actors, arrastro el volumen. Veamos que lo primero que podemos identificar es que el decal tiene un espacio volumétrico, es un cubo, y que este cubo tiene una flecha o una dirección, un vector de dirección desde el cual se va a proyectar la información que yo le coloque sobre el material que ya esté configurado para hacer una calcomanía, para trabajar en formato de decal. Si vamos a Bridge, podemos traer diferentes tipos de decals. Bridge tiene un apartado especial solamente para decals. Los decals pueden ser elementos que se van a superponer sobre otras superficies. Entonces, tengamos, por ejemplo, este muro. Y sobre este muro, que tiene una textura, esto es una pared con una textura de ladrillo, solamente tiene el mapa de albedo, porque lo importante no es el material de la pared, sino lo que vamos a incorporar dentro del volumen de decal. Y he traído desde Megascans una textura de graffiti. Entonces, veamos que cuando yo importo desde el bridge, tengo esta textura, este material ya preconfigurado. Veamos que esto es una instancia de material y si yo voy a las jerarquías de material, pues tengo todo el decal preconfigurado. Entonces, no nos vamos a fijar en esto. Digamos que esta es la forma avanzada en la que lo trae el bridge. Pero lo que me importa principalmente son las texturas o la información que acompañan a este material. Veamos que a este material de decal, pensado solamente para trabajar como decal, lo acompañan una textura, un mapa de albedo y un mapa de opacidad. Así de simple. Solamente necesitamos ese tipo de información. ¿Podemos complejizarlo? Claro que sí. Pero no es la intención del decal. De hecho, la intención del decal es que podamos generar diferencias, variaciones y composiciones más elaboradas a partir de elementos y texturas simples, más reducidos. Bien, por eso es que los decals no consumen demasiada capacidad de potencia y tienen esa ventaja de poder ser manipulados con gran versatilidad y facilidad. Vamos entonces a las propiedades de nuestro volumen de decal. Lo que he hecho aquí es girarlo para proyectar la información de forma perpendicular sobre esta pared. Y ahora lo que nos va a pedir dentro de las propiedades de este volumen es un material de decal. Bien, si yo arrastro este material que ya está preconfigurado para hacer un decal, ahora todo este material se va a empezar a proyectar desde el centro en esta dirección. Y si yo arrastro el volumen hacia la pared, vamos a ver que va a empezar a aparecer la información del material. Voy a girarlo, veamos que funciona como un volumen. Yo puedo arrastrarlo, copiarlo, girarlo, escalarlo. Puedo tener diferentes variedades de configuraciones. Por ejemplo, para rotar esto, podría colocar otro graffiti por aquí sin mayor impacto en el rendimiento. Veamos que esto se va a mezclar, va a tender a mezclarse con la textura que ya está en el fondo. Bien, bastante simple, ¿no? Cosas interesantes a saber es, veamos que si a medida que yo acerco el volumen hacia el centro, va a haber un fade o sí, la textura, la información va a tener una entrada reducida a la medida que yo voy moviendo el cubo. Bien. Eso es interesante para generar efectos de transparencia, como por ejemplo aquí podemos ver que vemos parte de la textura del fondo y parte de la textura del decal. Podemos controlarlo desde aquí. Bien. Pero también podemos controlar esos elementos desde las propiedades. ¿Listo? Eso para tenerlo en cuenta. ¿Cómo generamos nuestros propios mapas de decals? Bien, vamos entonces a utilizar estos mismos elementos
O bueno, vamos a incluso a ver, ir a Bridge. Vamos a buscar en decals. Por ejemplo, un decal de... Hay diferentes tipos de decals. En este caso es un graffiti, pero hay elementos de manchas. Por ejemplo, hay grietas, hay imperfecciones, hay basura que podemos colocar en el suelo, hay hojas. Bueno, hay una gran cantidad de elementos que sirven para enriquecer mucho más las texturas que ya tenemos por defecto sin crear un impacto importante dentro del el sistema. Entonces, en este caso voy a agregar otro graffiti. O, por ejemplo, voy a agregar que podría ir sobre una pared de los ejemplos que tengo aquí. Ya sé. Un, un volante rasgado con cinta, un papel pegado con cinta. Voy a descargarlo. En este caso no voy a utilizar el decal, el material que ya viene preconfigurado, sino que voy a utilizar los mapas para configurar mi propio material como decal. Vamos a ver que es bastante sencillo. Vamos a ir a Unreal nuevamente. Vemos que tengo Paper. Este es el mapa. Tiene más elementos. Tiene un mapa de normal y tiene un mapa de displacement. No me voy a fijar en esto. Simplemente voy a utilizar el mapa albedo, pero el resto se puede configurar como material normal. Lo importante aquí es, bien, primero voy a crear mi decal. Voy a girarlo 90 grados y lo voy a pegar. Lo voy a posicionar en el espacio de la pared que yo no necesito. Supongamos que lo quiero por aquí. Para crearlo voy a crear un nuevo material normal. Y este material va a tener información sobre el mapa de albedo y puedo conectar el resto, por ejemplo el mapa de normal si lo necesito, claro que sí, puedo conectarlo al mapa de normal, conecto el mapa de albedo desde el RGB, podría configurar un displacement, ya sabemos cómo colocar un displacement, lo vimos en videos anteriores, pero ojo, lo más importante es el mapa de opacidad. Vamos a abrir el mapa de opacidad, veamos que los mapas de opacidad son máscaras de blancos y negros. Lo que es blanco es lo que me va a mostrar, la información que me va a mostrar, las texturas que yo vaya incorporando en el material, y lo que es negro va a quedar transparente. Bien, esa es la importancia de los mapas de opacidad. Vamos, que es la clave para que esto pueda combinarse con diferentes texturas. Pero además de esto, tengo que configurar mi material desde las opciones que tenemos en la parte izquierda inferior en el entorno de edición de materiales. Selecciono el material, voy a Material, en Material Domain voy a cambiar la opción. Tengo una opción que se llama Defer Decal. Ojo, esto es importantísimo. En Blend Mode voy a cambiar a Translucent y listo. Esos son los dos cambios que voy a hacer. Le doy aplicar y ahora se me va a activar la opción de opacidad. Pero desde el mapa de opacidad solamente voy a utilizar el canal alfa. Bien, recordemos que el canal alfa lo que hace es trabajar solamente con valores entre negros y grises, negros y blancos, bien, y diferentes matices. Como aquí solo tengo negros y blancos, entonces voy a trabajar con el mapa alfa, canal alfa. Le doy a aplicar, guardo y listo. Y ahora, desde mi nuevo material, lo que hago es seleccionar mi volumen al que le quiero aplicar el material, como ya mostré anteriormente, y arrastro el material nuevo. Listo, ya tengo aplicado mi mapa de decal. Bien, solamente tengo que configurar el tamaño del elemento, puede ser de este tamaño. Y veamos que tengo algunas opciones. Bueno, en este caso tengo un material que solamente le he aplicado el mapa de normales. Veamos que tenemos algunos efectos de normales como de volumen. Recordemos que el mapa de normales es plano, no me altera la malla, a diferencia del mapa de displacement. Y también puedo colocar, por ejemplo, mapa de roughness para enriquecer un poco más el elemento, mapa de translucent. En este caso, el translucent es para generar un poquito de transparencias. Bien, bien. Para colocarle translucent tendría que cambiar un poco las opciones aquí, pero bueno, tampoco es necesario. O podría modificarlo con los mapas de opacidad. A lo mejor podría generar un multiply
entre el mapa de opacidad y el mapa de translucent. Bien. Ya habría que probar un poco más con las opciones que nos da el programa. Está cargando. Pero en general funciona como un material normal, como los materiales tradicionales, solamente que el material de Umaint, ya hay una opción que está específicamente diseñada para decals y que me activa la opción de opacidad. Bien. ¿Cómo podemos crear entonces nuestros propios materiales a partir de imágenes que tengamos en internet? Pues bueno, lo único que tendríamos que hacer sería llevar nuestra textura, por ejemplo, si seleccionamos trabajar con el graffiti, y esta es mi textura, bueno, aquí en este caso no se alcanza a ver muy bien, tendríamos que con la herramientas de ediciones o editores de imágenes, eliminar todo el fondo y pasarlo a negro y dejar solamente en blanco la información que tenemos. En Photoshop, por ejemplo, tenemos diferentes herramientas. Tenemos la opción de varita mágica, tenemos la opción del pincel, la pluma para hacerlo de forma manual. Hay diferentes estrategias, pero la idea es separar entonces el área que tiene información de la que no tiene información y conseguir un resultado más o menos como este. Bien. Entonces, este es un resultado un poco más sofisticado porque veamos que tenemos diferentes puntos blancos que nos dan esa información extra que nos aportan realismo. Pero bueno, ya digamos que aquí dentro de Unreal, la herramienta de Decal como tal nos facilita muchos procesos. Por ejemplo, también aquí tengo ya uno cargado que es las grietas. Entonces voy a añadirlo. Simplemente añado el material. Esto ya es desde Bridge y veamos cómo compone entonces unas grietas. Puedo esto clonarlo, puedo esto girarlo en varios sentidos, puedo escalarlo. Bien, y puedo generarle diferentes transparencias para generar variaciones y composiciones distintas. Bien, todo esto a partir de una textura de base y diferentes texturas como mapas de opacidades en una sola malla estática. Bien, espero que puedan incorporar esta técnica, estas estrategias dentro de sus proyectos. Recuerden que dentro de la base de datos de Bridge tienen diferentes elementos que pueden utilizar. Vean que dentro del apartado de decals hay ya subcategorías, por ejemplo, sangre, en juegos de terror, espacios un poco tenebrosos, elementos comerciales, calcomanías o anuncios. En concreto tenemos daños en el concreto, óxidos, tenemos efectos donde la pintura se descascara, donde el concreto se cae, eh, detalles como cercas, por ejemplo, o rendijas. Tenemos elementos de la naturaleza, piedras regadas, lodo, elementos quemados, elementos de suciedad de construcción, papeles, basura tirada en el suelo. Tenemos puertas que podemos incluso colocar dentro de un escenario. Vamos a probar con una puerta. No tenemos que modelar la puerta ni tenemos que buscar la textura de puerta o incorporarla, perdón, a través de los trim sheets, como vimos anteriormente. Podemos simplemente exportarlo hasta Unreal. Sí, dice que ya está. Que hay uno parecido. Aquí tenemos la puerta. Traemos el decal. Giramos 90 grados. Y le añadimos el material. Es así de fácil. Esto es una ventana. Y esto es... Ah, creo que solamente coloqué la ventana. Bien. Y ya tenemos una ventana dentro de la pared. Es así de simple. Bien. Entonces, también tenemos elementos de tela, como alfombras, ropa tirada, elementos de graffiti, elementos de chorreado o sí, humedad, óxidos en metal o elementos metálicos. Tenemos un catálogo bastante amplio: musgo o moho, barro, elementos de la calle, marcas en el piso, en elementos de la naturaleza también, como madera.
Tenemos elementos con los que podemos jugar algunas composiciones al estilo de los Dream Sheets, es decir, podemos a través de em, diferentes volúmenes generar variaciones. Por ejemplo, si quiero colocar, no sé, este borde de concreto, podría exportarlo. Fíjense que lo fácil que exporta es muy, muy liviano. Entonces, eso facilita mucho el asunto. Y desde aquí colocarlo. Bien, entonces fíjense que sale de esa manera. Está pensado para que yo lo pueda modificar y clonar al estilo de los Stream Sheets. Bien, fíjense, es supremamente fácil. Acabo de añadirle algo extra a la textura. Tenemos elementos de la de la naturaleza, flores, pasto, más madera y otros elementos. Entonces, bueno, por ejemplo, tenemos huellas de nieve o rastros de algo que pasó encima de la nieve. Entonces, eso es un gran catálogo, por ejemplo, cuerdas, elementos que son muy, muy livianos que ustedes pueden incorporar, que, no, que a lo mejor se lo habían planteado antes como si fueran elementos modelados o con texturas extras y que a lo mejor pensaban que eran muy complejos, pero esto es supremamente fácil y muy, muy liviano de utilizar. Así que espero que les pueda ayudar dentro de sus proyectos. Así que quisiera que lo pusieran a prueba y si tienen dudas, lo checamos entonces la siguiente semana. Que estén muy bien. Hasta luego.